Me quedé paralizado en el umbral de la casa familiar. El olor a guiso de lentejas quemadas invadiendo mis fosas nasales como un recordatorio ácido de todas las cenas, en las que había fingido sonreír. Mi madre, con los ojos hinchados por el llanto fingido, me tendió el sobre. Gabriel, hijo, solo esta vez, por Dios, por la familia. Y entonces, el golpe, mi hermano mayor, ese cerdo hipócrita, susurró desde el sofá, si no lo haces, todos sabrán lo que eres, y adiós a tu herencia. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo romo, porque no era solo dinero, era el precio de mi silencio, de mi vergüenza enterrada bajo capas de mentiras en esta Burgos que tanto amaba y tanto me asfixiaba. El viento de otoño barría las hojas secas por la plaza mayor de Burgos, y yo, Gabriel, caminaba con el peso de ese sobre en el bolsillo de mi chaqueta gastada. Habían pasado solo unas horas desde esa escena en casa, pero ya sentía el veneno extendiéndose por mis venas. Mi familia me había convertido en su hucha personal, en el salvavidas financiero que nadie cuestionaba porque, ¿quién iba a indagar en los secretos de un hijo peculiar? Desde que salí del armario a los 18, en esa cena de Nochebuena donde mi padre rompió una copa contra la pared y gritó que era una vergüenza para el apellido Ruiz, todo había cambiado. No me echaron, no, eso sería demasiado directo para una familia tan católica y tan cobarde. En cambio, me ataron con cadenas invisibles. Ayúdanos, Gabriel, eres el único que tiene un trabajo estable en esa maldita oficina de contabilidad. Y yo, idiota, lo hacía. Cada mes, transferencias silenciosas a la cuenta de mi madre para pagar las deudas de mi hermano, que dilapidaba el dinero en apuestas y en esa amante que todos fingíamos no conocer. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de la catedral, algo se rompió en mí. Me detuve frente a la estatua de Carlos III, ese rey impasible que parecía juzgarme con su mirada de bronce, y saqué el sobre. Dentro, no solo había la petición de 5.000 euros para arreglar el coche de mi cuñada, otro invento para tapar los agujeros de la familia, sino también mis extractos bancarios, esos que guardaba como un talismán secreto. Los había falsificado, o mejor dicho, había desviado pequeñas cantidades durante años, no robado, no, solo lo justo para soñar con una huida. 10.000 euros ahorrados en una cuenta oculta en Madrid, bajo un nombre falso que Adrián me había ayudado a crear. Adrián. Su nombre solo ya me aceleraba el pulso. Lo había conocido 6 meses atrás en una de esas noches furtivas en el bar El Arco, un antro escondido en las callejuelas del casco viejo donde los hombres como nosotros podíamos respirar sin miedo a las miradas de los vecinos. Era alto, con el cabello negro revuelto como si el viento de Castilla lo hubiera peinado a su antojo, y unos ojos verdes que brillaban con la malicia de un torero en la plaza. Eres como un secreto bien guardado, me dijo esa noche, mientras su mano rozaba la mía bajo la mesa de madera astillada. Hablamos hasta el amanecer, de todo y de nada, de cómo Burgos nos ahogaba con su historia milenaria, de las procesiones de Semana Santa que ocultaban pecados peores que los nuestros, de la familia que nos había marcado como ovejas negras. Él era Adrián López, un pintor itinerante que había crecido en las afueras, en un barrio obrero donde los sueños se evaporaban con el humo de las chimeneas de la antigua fábrica de vidrio. Mi padre me pegó hasta que me marché a los 16, confesó, y yo le conté lo mío. Lo de la hucha humana que era yo para los míos. Nos besamos por primera vez en el puente de San Pablo, con el río Arlanzón murmurando abajo como un cómplice, y desde entonces, fuimos inseparables en las sombras. Pero las sombras tienen bordes afilados. Esa misma semana, mi hermano Javier me llamó a las 3 de la mañana. Ven ahora, coño, que mamá está mal. Corrí por las calles desiertas, el corazón latiéndome como un tambor de procesión, solo para encontrar a mi madre sentada en la cocina, sorbiendo un coñac con hielo, y a Javier con una sonrisa lobuna. Es por lo de siempre, Gabriel. El banco nos ahoga. Solo 3.000 esta vez. Le lancé los extractos sobre la mesa, aquellos papeles que probaban que yo no era su marioneta eterna. Mirad, idiotas. He estado ahorrando. No más. Mi madre sollozó, un sonido gutural que me erizó la piel, y Javier se rió. Una risa seca como el vino tinto agrio de la región. ¿Ahorrando para qué, maricón? ¿Para irte con tu puto novio? Si no pagas, le cuento a todo el mundo lo tuyo. A los tíos del trabajo, a la tía Carmen. Serás el chiste de Burgos. Me quedé helado, el aire de la cocina espeso como el humo de un cigarro mal apagado. ¿Cómo lo sabía?
Adrián y yo habíamos sido cuidadosos, encuentros en su pequeño estudio alquilado en las afueras, paseos nocturnos por el espolón donde las luces de los sauces llorones nos cubrían. Pero Javier siempre había sido un sabueso, husmeando en mi teléfono mientras yo dormía en el sofá después de alguna borrachera familiar. Te vi con él en el bar, hermano. Besándoos como dos perras en celo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y por un instante, vi rojo. Agarré el cuello de su camisa, el mismo que yo le había comprado en las rebajas del Corte Inglés, y lo empujé contra la pared. Si respiras una palabra, te juro que te arruino. Tengo pruebas de tus deudas, de tus putas, de todo. Él se zafó, riendo aún, y mi madre se interpuso, sus manos temblorosas en mi pecho. Gabriel, por favor. Somos familia. Dios nos juzgará. Salí tambaleándome a la noche, el frío de noviembre calándome los huesos. Corrí hasta el puente, donde Adrián me esperaba como habíamos acordado, fumando un cigarrillo con esa pose indolente que me volvía loco. Amor, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Le conté todo, las palabras saliendo en tropel, entre sollozos que odiaba porque me hacían sentir débil, como el niño que era antes de que el mundo me endureciera. Él me abrazó, su aliento cálido contra mi cuello, oliendo a tabaco y a trementina de sus pinturas. Nos vamos, Gabriel. A Madrid, a donde sea. Con tu dinero, podemos empezar de cero. Sus labios en los míos fueron un bálsamo, un fuego que quemaba las cadenas. Hicimos el amor allí mismo, en la hierba húmeda junto al río, con el riesgo de que cualquier transeúnte nos viera, pero en ese momento no importaba. ¿Éramos libres? ¿O eso creí? Los días siguientes fueron un torbellino de planes susurrados. Adrián vendió 3 cuadros en la galería del centro, paisajes de la Cartuja de Miraflores con toques de azul que evocaban mis ojos, y yo revisé mis extractos una y otra vez, contando los euros como un avaro en una novela de Pérez Galdós. Pero la familia no ceja. Mi padre, ese hombre taciturno que pasaba las tardes en el casino viendo partidos de fútbol, me llamó a su despacho improvisado en el garaje. Hijo, siéntate. Su voz era un gruñido bajo, como el de un toro herido. Me tendió un sobre nuevo, esta vez con facturas médicas falsificadas. Tu madre necesita una operación. Cáncer. Mentira. Lo supe al instante, porque el hospital de Burgos no emitía facturas así, y yo, con mi trabajo en contabilidad, lo reconocía. Padre, basta. Tengo mis propios planes. Él me miró, los ojos inyectados en sangre por el brandy de la tarde. Planes con ese. Ese invertido. Si te vas, no eres bienvenido aquí nunca más. Y olvídate de la herencia. Todo para Javier. Aquella noche, el conflicto estalló como una tormenta en las sierras. Adrián y yo discutimos en su estudio, rodeados de lienzos a medio terminar que representaban cuerpos entrelazados, sombras de amantes en la penumbra. No puedes seguir dándoles, Gabriel. Te están chupando la sangre. Yo lo sabía, pero el lazo familiar era un nudo gordiano, cortado a medias. Es mi madre, joder. ¿Y si es verdad lo del cáncer? Él se pasó las manos por el pelo, frustrado. Es una excusa. Como siempre. Recuerda lo de la tía, cuando fingieron su muerte para sacarte dinero. Tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Y entonces, el secreto que lo cambió todo, encontré en el bolsillo de mi chaqueta una nota de Javier. Se lo de tu cuenta en Madrid. Si no traes 10.000 mañana, se lo digo a Adrián que estás casado en secreto con una mujer para tapar lo tuyo. ¿Casado? ¿De dónde sacaba esa mierda? Era una mentira burda, pero en Burgos, los rumores viajan más rápido que el Duero en crecida. Corrí a casa de Adrián, el corazón en la garganta, solo para encontrar la puerta entreabierta y voces dentro. Javier estaba allí, sentado en el sofá raído, con una cerveza en la mano que Adrián le había ofrecido por cortesía. ¿Qué coño haces aquí?, grité. Mi hermano sonrió, esa sonrisa que odiaba desde niños, cuando me robaba los juguetes y culpaba al perro. Hablaba con tu amigo. Le contaba lo de tu doble vida. El matrimonio con esa tal Laura, ¿no? Para contentar a la familia. Adrián me miró, los ojos nublados por la duda, y sentí el mundo derrumbarse. Gabriel, ¿es verdad?
Negué con la cabeza, las lágrimas quemándome las mejillas, pero el daño estaba hecho. Javier se levantó, palmeándome el hombro como a un perdedor en una timba. Piénsalo, hermano. Mañana, o todo Burgos sabe. Salió, dejando un silencio espeso como la niebla del Arlanzón. Adrián se acercó, pero yo retrocedí. No es verdad, amor. Es una trampa. Tengo los extractos, mira. Se los mostré, temblando, aquellos papeles que eran mi salvación. Él los leyó en silencio, y por un segundo, vi el alivio en su rostro. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Gabriel, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuántos secretos más hay? Nos besamos entonces, un beso desesperado, salado por las lágrimas, pero sabía que algo se había roto. Esa noche, hicimos el amor con una urgencia febril, sus manos explorando mi cuerpo como si temiera que desapareciera, y yo susurrándole promesas en la oscuridad, nos iremos, te lo juro. ¿Mañana? Pero el amanecer trajo la traición definitiva. Desperté solo en la cama de Adrián, con una nota en la almohada, necesito tiempo. No puedo con más mentiras. El pánico me invadió como una riada. Corrí a la casa familiar, irrumpiendo en la cocina donde mi madre preparaba el café solo, su rostro impasible como una virgen de madera. ¿Dónde está Javier? ¿Qué le has dicho a Adrián? Ella suspiró, sirviéndome una taza que no toqué. Hijo, es por tu bien. Ese chico te arruinará. Quédate con nosotros, paga lo que debes, y todo será como antes. ¿Como antes? ¿Cuando me tratabais como a un criminal por amar a un hombre? Mi voz se quebró, y por primera vez, vi un atisbo de culpa en sus ojos. Gabriel, en esta tierra, la familia es lo primero. Dios perdona, pero la gente no. Salí de allí como un poseso, directo al bar El Arco, donde encontré a Adrián bebiendo solo en la esquina, su silueta recortada contra la luz mortecina. Escucha, por favor. Me senté, agarrando su mano. Todo es una mentira. Javier me chantajea con eso del matrimonio porque quiere mi dinero. Pero mira, aquí están los extractos. He ahorrado para nosotros. Él los tomó, hojeándolos lentamente, y el color volvió a su rostro. Joder, Gabriel. Creí que me habías usado. Nos abrazamos allí, en público, desafiando las miradas de los parroquianos, y en ese momento, el mundo se redujo a su calor contra el mío. Pero el clímax se acercaba, como una tormenta en el horizonte de las merindades. Los días que siguieron fueron un baile precario sobre el filo de una navaja. Adrián y yo nos refugiamos en su estudio, barricados contra el mundo exterior, pintando futuros imaginarios en lienzos y en nuestra piel. Él me retrató una tarde, desnudo contra la ventana que daba al río, con la catedral al fondo como un guardián silencioso. Eres mi musa, mi rebelde, murmuró, el pincel trazando curvas que me hacían sentir vivo, deseado, no solo útil. Hablamos horas de escapar, Madrid, con sus galerías vibrantes y su vida nocturna sin prejuicios. O incluso Barcelona, donde Adrián soñaba exponer sus obras. Yo calculaba con mi mente de contable, con mis 10.000, más lo que él ganara, podíamos alquilar un piso pequeño, comer paella barata y soñar con más. Pero el fantasma de la familia acechaba. Llamadas ignoradas de mi madre, mensajes de Javier con emojis de dinero y amenazas veladas, no seas egoísta, hermano. Mamá llora por las noches. Una noche, mientras cenábamos vino y queso manchego en el suelo, Adrián me confesó su propio secreto, uno que me dejó sin aliento. No soy solo pintor, Gabriel. Mi familia. Ellos también me usaron. Mi hermana mayor, la que vive en Valladolid, me debe miles. Me chantajeó con lo mismo, si no pagas mis deudas, cuento que eres maricón y arruinas a la familia. Sus ojos se nublaron, y vi en ellos el reflejo de mi propia herida. Nos amamos esa noche con una ternura feroz, cuerpos entrelazados como raíces de olivo centenario, susurrando juramentos en la penumbra. Juntos, amor. Nadie nos separará. Pero el destino, caprichoso como un flamenco en feria, tenía otros planes. El conflicto estalló el viernes, en la víspera de Todos los Santos. Mi padre me convocó a la casa, una llamada imperiosa que no pude ignorar porque, en el fondo, aún albergaba esa esperanza infantil de redención.
Llegué al atardecer, el aire cargado del olor a castañas asadas de los vendedores ambulantes. La casa, esa vieja casona en el barrio de Gamonal con sus balcones de hierro forjado, parecía un mausoleo. Mi padre me esperaba en el salón, con Javier a su lado y mi madre sirviéndote con manos temblorosas. Siéntate, Gabriel. Su voz era un mandato, como cuando me obligaba a ir a misa de niño. Sacó un fajo de papeles, mis extractos bancarios, los auténticos, robados de mi cajón. ¿De dónde sale esto? ¿Nos has robado, hijo de puta? El salón se convirtió en un campo de batalla. Grité que no era robo, que era mi sudor, mis horas extras en la oficina contando euros ajenos mientras ellos dilapidaban los suyos. Javier intervino, con esa sonrisa sádica, míralo, papá. Ahorrando para huir con su puto. Pero yo lo arreglé. Le conté a Adrián lo del matrimonio falso, y ahora el maricón duda. Mi madre sollozó, cubriéndose el rostro, pero yo vi el cálculo en sus ojos, era parte del plan. ¿Cómo pudisteis? ¿Robarme los papeles? Mentira, Adrián. Mi padre se levantó, su figura imponente como un ciprés en tormenta. Eres un pecado, Gabriel. Un error de Dios. Pero la familia te necesita. Firma esto, transfieres todo a mi nombre, y te perdonamos. Olvidamos lo tuyo. La furia me cegó. Agarré el atizador de la chimenea, no para golpear, Dios, no soy un monstruo, sino para romper el jarrón de porcelana que mi abuela había traído de Portugal, símbolo de nuestra tradición inmaculada. Se hizo añicos contra el suelo, como mi ilusión de familia. No soy vuestra hucha. Soy un hombre, joder, que ama a quien quiere. Corrí escaleras arriba, a mi antigua habitación, y rebusqué en el armario, allí estaba el sobre con copias de todo, extractos duplicados que había guardado por si acaso. Bajé como un vendaval, lanzando celos a la cara. Tomad, cobardes. Pruebas de vuestras deudas, de las putas de Javier, de las tarjetas falsificadas de mamá. Si me chantajeáis, os hundo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi padre palideció, Javier maldijo en voz baja, y mi madre. Mi madre se arrodilló, recogiendo los fragmentos del jarrón con manos sangrantes por los cortes. Perdóname, hijo. Fue la primera grieta en su armadura, un susurro que me desarmó. Pero no había tiempo para compasión. Salía la noche, el corazón latiendo al ritmo de las campanas de la catedral lejana, directo al estudio de Adrián. Lo encontré empaquetando cuadros, la maleta a medio cerrar. ¿Te vas?, pregunté, la voz quebrada. Él se volvió, los ojos rojos. Después de lo que me contó tu hermano. Pensé que era verdad. Que me usabas para escapar de tu farsa. El malentendido se desplegó como un drama de Calderón, acusaciones volando, lágrimas cayendo, cuerpos chocando en un abrazo que era mitad súplica, mitad pelea. Es mentira, Adrián. Mira, aquí, los papeles reales. Ellos me robaron, me mintieron. Se los mostré, y mientras los leía, vi la duda disiparse como niebla al sol. Pero el daño era profundo. Me aterra, Gabriel. ¿Y si tu familia nos persigue? ¿Y si Burgos nos maldice para siempre? Nos besamos entonces, un beso que sabía a sal y a vino derramado, y en la cama, bajo las sábanas raídas, reconstruimos lo roto con caricias que eran promesas. Nos vamos esta noche, decidí. Tren a Madrid a las 11. Con lo que tengo, sobreviviremos. Pero el clímax llegó como un rayo en cielo sereno. Mientras esperábamos el taxi en la puerta del estudio, un coche se detuvo chirriando, Javier, con dos tipos fornidos del barrio, amigos suyos de las timbas. No tan rápido, maricón. Bajaron, bloqueando la salida, y Javier blandió un sobre, fotos nuestras, besándonos en el puente, en el bar. ¿De dónde coño sacaste eso, rugí? De un amigo con teleobjetivo. Ahora, dame el dinero, o estás van al periódico local. Escándalo en Burgos, hijo de familia respetable en orgía gay. Adrián se tensó a mi lado, su mano en la mía como un ancla. Los matones avanzaron, y por un segundo, vi el puño de uno alzarse. El pánico me invadió, pero entonces, una voz cortó la noche, para, Javier. ¡Basta ya!
Era mi madre, saliendo de la oscuridad como un espectro, el abrigo echado sobre los hombros. Detrás, mi padre, cabizbajo. Lo sabemos todo, hijo. Y lo sentimos. Javier se giró, incrédulo. ¿Qué haces aquí, mamá? Esto es por la familia. Ella lo abofeteó, un sonido seco que resonó en la calle. Tú eres el veneno de esta familia. Gabriel nos ha dado todo, y nosotros. Nosotros somos los monstruos. Mi padre asintió, los ojos húmedos. Vete, hijo. Con tu amor. Nos encargaremos de Javier. El matón dudó, y Javier retrocedió, mascullando maldiciones mientras huía en el coche. Nos quedamos allí, en la acera, bajo la luz amarilla de una farola, mi madre abrazándome por primera vez en años. Perdóname, mi niño. He sido ciega. Lloramos juntos, un llanto catártico como las procesiones de Viernes Santo, y Adrián nos observó, su mano en mi espalda. Ide con Dios, murmuró mi padre, y en sus palabras, por primera vez, no había juicio, solo resignación humana. Subimos al taxi, las maletas en el asiento, y mientras Burgos se alejaba por la ventana, sus murallas medievales, su río serpenteante, sentí un peso levantarse. No era el final feliz de un cuento, sino uno humano, lleno de cicatrices. Adrián me besó la sien. Lo hicimos, amor. Y yo, con los extractos seguros en mi bolsillo, supe que sí, que la libertad tenía un precio, pero valía cada euro. El tren traqueteaba hacia Madrid como un corazón latiendo con prisa, y yo, Gabriel, apoyaba la cabeza en el hombro de Adrián, exhausto pero renacido. La noche anterior había sido un torbellino, la confrontación en la calle, el abrazo inesperado de mi madre, la huida de Javier que, según un mensaje posterior, había sido echado de casa por mi padre. Se acabó, hijo. Cuídate, decía el texto, adjunto a una foto de mi madre rezando frente a la Virgen de la Catedral. Lágrimas picaron en mis ojos al leerlo, pero las sequé rápido. No era perdón total, eso tomaría años, quizás vidas, sino un cierre, un puente tendido sobre el abismo que nos había separado. En Madrid, la ciudad nos recibió con su caos bullicioso, un contraste salvaje con la quietud opresiva de Burgos. Alquilamos un piso diminuto en Malasaña, con vistas a un patio interior donde los gatos maullaban como almas en pena. Mis extractos bancarios fueron nuestra tabla de salvación, pagué el primer mes. Compramos colchones de segunda mano y lienzos para Adrián. Él encontró trabajo en una galería de Chueca, pintando murales de cuerpos entrelazados que celebraban el amor prohibido, y yo, con mi título en contabilidad, entré en una firma pequeña que no preguntaba por pasados. Las noches eran nuestras, paseos por el Retiro, besos robados en el metro, cenas de tapas en bares donde los camareros guiñaban el ojo en lugar de juzgar. Pero los fantasmas no se van tan fácil. 2 meses después, una carta llegó de Burgos, mi madre, con letra temblorosa, confesando todo. Javier se ha ido a Salamanca, con deudas que no podemos pagar. Tu padre y yo vendimos la casa para saldarlas. No nos queda nada, pero por primera vez, estamos limpios. Te extrañamos, hijo. Ven a visitarnos, con Adrián si quieres. Él sobreincluía un cheque, 1000 euros, lo último que les quedaba. Lo rompí, no por rencor, sino porque el dinero ya no era la cadena. Llamé esa noche, y hablamos horas, voces quebradas por la distancia. Mamá, ¿por qué ahora? Porque vi en tus ojos lo que perdí en los míos, el coraje de amar sin miedo. Mi padre tomó el teléfono al final, hijo, en esta vida, los errores son como las vendimias, duelen, pero dan vino bueno. Colgué con el corazón más ligero, prometiendo una visita en Navidad. Adrián y yo crecimos juntos en esa ciudad de luces y sombras. Él expuso su primera muestra solo un año después, Sombras de Castilla, cuadros que capturaban la melancolía de Burgos, el Arlanzón plateado, la Cartuja envuelta en bruma, pero con figuras de amantes desafiando la oscuridad, inspirados en nosotros. La crítica lo alabó, llamándolo el Goya del siglo XXI, y yo, desde la primera fila, sentí orgullo hincharme el pecho. Pero no todo fue rosa. Hubo discusiones, yo, con mi manía de ahorrar por traumas pasados, él, con su espíritu libre que a veces rozaba la imprudencia. Una noche, tras una pelea por dinero, irónico, no, gritó, ¿sigues siendo la hucha de alguien, Gabriel?
¿Incluso de ti mismo? Me dolió, pero me hizo reflexionar. Aprendí a soltar, a gastar en un viaje a la Costa Brava donde nadamos desnudos en calas escondidas, riendo como niños. El verdadero clímax, el que me dejó sin aliento, llegó en el tercer aniversario. Habíamos vuelto a Burgos por primera vez, invitados por mis padres a una cena reconciliadora. La ciudad me recibió con su abrazo áspero, el viento frío del páramo, el tañido de las campanas. Mi madre había cocinado callos a la castellana, y mi padre, sorprendentemente, había colgado una foto nuestra, Adrián y yo en Madrid, en la repisa de la chimenea. Javier no estaba, se rumoreaba que limpiaba platos en un bar de León, pagando sus deudas a golpes de humildad. La cena fluyó con torpeza al principio, silencios incómodos, preguntas sobre el tiempo. Pero entonces, Adrián, con su encanto natural, sacó un lienzo envuelto que había traído. Para vosotros, dijo, desenvolviéndolo ante sus ojos asombrados. Era un retrato familiar, yo en el centro, con Adrián a mi lado, y detrás, siluetas etéreas de mis padres, unidos por hilos de luz que representaban el lazo roto y rehecho. Mi madre lloró, mi padre carraspeó emocionado. Es hermoso, murmuró ella, y en ese momento, vi la humanidad en ellos, no monstruos, sino personas atrapadas en sus propios miedos, en una España que aún lamía las heridas de la posguerra, donde el honor familiar era un yugo más pesado que el de un toro. Hablamos entonces, de verdad, de cómo mi salida del armario había sido un terremoto, de las noches en que mi padre rezaba por curarme, de las transferencias que yo hacía por culpa, no por amor. Fuimos egoístas, admitió él. Pero tú nos salvaste, hijo. No con dinero, sino con tu verdad. Salimos a caminar después, Adrián y yo, por el puente de San Pablo donde todo empezó. La luna bañaba el Arlanzón en plata, y él se arrodilló de repente, sacando un anillo sencillo de plata grabado con libres. ¿Quieres pasar el resto de esta vida loca conmigo, Gabriel Ruiz? Las lágrimas cayeron, sí, pero de alegría pura. Sí, amor. 1000 veces sí. Nos besamos bajo las estrellas, con Burgos testigo, y supe que el ciclo se había cerrado, de la hucha rota a la libertad ganada. Hoy, 5 años después, vivo en Madrid con Adrián, mi esposo legal desde que España nos abrió las puertas. Tengo un despacho propio, en una galería que lleva su nombre. Volvemos a Burgos cada otoño, para la vendimia, y mi madre nos mima con sus guisos. Mi padre comparte brandy y anécdotas de su juventud reprimida. Javier, redimido a su manera, nos escribe postales desde León, hermano, lo siento. Sé lo que es ser el villano. No todo está perdonado, pero hay paz, una paz humanamente imperfecta, tejida con hilos de perdón y tiempo. Y en las noches quietas, cuando Adrián duerme a mi lado, saco a veces esos extractos bancarios amarillentos, reliquias de una batalla ganada. No por el dinero, sino por el coraje de amar, de ser, en una tierra que nos dio raíces y alas. Burgos, mi amor perdido y hallado, gracias por romperme para hacerme entero.